el crucifijo ni esa jarra de alcohol. Todos somos hijos del auto boicot. Cómo seducir, qué bien que pones el rostro. Aprendimos a coger y no a dejarnos conmover por otro. Ya nos conocemos todo un poco. Si el mundo es un pañuelo que está lleno de moco, puedes poner el lomo pero hasta el toro se canta. Con palabrería ya no alcanza. Todo lo prometido no llena el vacío de una panza. Que chanta, no le sale bien ni cuando tranza. La gente no solo quiere pan, guacho, quiere dignidad y la posibilidad. Muy buenos días tengan todos ustedes en la continuidad del aire de Radio Nuevo Día. Estamos dispuestos a acompañarte hasta las 12 y alguito en esta propuesta radial y también de streaming que hemos bautizado hace 8 años ya, Arriba el Día. Como cada mañana, la selección musical y puesta en el aire de este y todos los espacios de la radio, o casi todos, Brian Álvarez. Día de escaloneta, así que por lo menos un soplo de alegría tendremos en la noche de hoy. 10 grados 2 la temperatura en la ciudad de Río Gallegos. Algunos chaparrones y lloviznas que están previstas también para horas de la tarde. Una máxima de 12 grados y viento que sopla desde el oeste a 40 kilómetros por hora a esta hora. Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Buen día. Bien, buen día. Buen martes para ti, para Fernando, para el comandante Brian. Todo tranquilo, por acá, todo bien. Me alegro por usted. Fernando Tornú también está en la mesa de Arriba al Día. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Estaba viendo si ya hay novedades del dólar, pero por ahora no. Hay muchas versiones, viste, que hoy se va a Sí. 3.000, que va a estar contenido, que va a valer $1 para exportaciones. Hay que ver, porque todavía en realidad, más allá de que la Libertad Avanza o Milei tiene el gobierno electo, todavía la potestad la sigue teniendo sobre esta moneda particular el gobierno nacional, ¿no? Sí, pero bueno, hay un mercado que reacciona y es Claro. lo que todo el mundo está esperando ver cómo reacciona. Que es el dólar blue, ¿no? Seguramente. También. Así que, bueno, pasaron ya 10 minutos de las 10 de la mañana, por ahora está todo quietísimo. Sí. Seguramente que en minutos más empezaremos a ver movimientos y quizás, depende de lo que pase, sea la noticia económica del día, ¿no? Más allá de todo lo que puede ir anunciando Javier Milei, que ya se reunió con Alberto Fernández, te lo va a contar Héctor en el desayuno de noticias. Que desarrollo de 20 días más o menos que tendremos por delante, en los cuales habrá bastante tensión, porque está entre lo que pretende el gobierno nacional saliente y lo que pretende el gobierno nacional entrante, y en ello veremos en qué términos se desarrolla la transición, porque también hay dos modelos bien distintos. Mucho más entre que normal sale. o acorde a los tiempos que lo que tenemos acá en Santa Cruz, ¿no? Que tenemos Sí. transición hace cuánto. Es importante igual 4 meses la de transición. señal de Milei con Alberto Fernández, allí los términos, porque hay mucha violencia. Estuve viendo en Twitter, de hecho, que ya hay amenazas veladas para algunos espacios políticos, o que quieren salir a cazar kirchneristas. He visto muchas publicaciones, no es que vi una. Entonces también es importante que los responsables de los referentes políticos puedan llevar, ¿no? Tranquilidad y serenidad. En tal caso, la Libertad Avanza, que están envalentonados, ya ganaron. Así que pretendan que el gobierno que los va a representar lo haga de la manera que ellos creen mejor. Y sin violencia, sobre todo. Títulos en el desayuno de noticias de cada mañana. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día.
Venga, Brian, la primera de las locales tiene que ver con, obviamente, todo lo que gira en torno a al cambio de gobierno, la pronta asunción de Javier Milei y la reacción en cada una de las provincias. En este caso, ayer, después de casi un día de que se conocieron los resultados, no habló, pero posteó o publicó en redes un mensaje el gobernador electo de Santa Cruz. Recordemos que Alicia, gobernadora actual o por ahora, últimos días de gobernadora en Santa Cruz, no me fijé hoy, pero hasta anoche no había ni saludado al nuevo presidente, ni tampoco posteado nada en redes, silencio total. Lo mismo había pasado con Cristina y lo mismo había pasado con Vidal, el único que había de los actores importantes de la política, los máximos que tenemos acá. El único que había felicitado a Milei era Pablo Grasso. Ayer lo hizo Claudio Vidal, publicó un largo mensaje en el cual quizás la frase más destacada es que dijo que desde Santa Cruz van a acompañar la gestión de Javier Milei, pero que tampoco le van a decir a todo que sí, de alguna manera adelantando cuál va a ser la postura del gobierno de Claudio Vidal respecto del gobierno de Javier Milei. Hay un largo mensaje que después vamos a compartir, pero tiene algunos párrafos interesantes. Uno de ellos dice: basta de posiciones irreconciliables, basta de entender de oficialismos y oposiciones que solo se oponen a zancadas o hay palos en la rueda para que el otro fracase. Si fracasa el gobierno nacional o provincial, es el pueblo el que sufre. Y eso va también para el presidente o los gobernadores. Escuchen y dejen participar a todos, dice Vidal. Y además dijo que, esto textual, desde Santa Cruz vamos a acompañar, pero no vamos a decir a todo que sí. Priorizamos el diálogo antes que tomar malas decisiones o de forma unilateral que afecten a otra persona. Tengo esperanza porque empieza una nueva época. Depende de nosotros escribir las páginas de los próximos años y que expresen una Argentina solidaria, más igualitaria, desarrollada y productiva. Es algo de lo que dijo ayer, o de algo de lo que escribió ayer el gobernador de Santa Cruz respecto de la elección que ganó Javier Milei. Bueno, ¿se acuerdan un móvil que hizo Cari Taverne hace unos días atrás, la semana pasada, respecto de un violento robo en una verdulería muy conocida de nuestra ciudad, donde se golpeó a un hombre de 70 años? Finalmente el ladrón se supo que había cometido el segundo delito del día, que tenía antecedentes, que tenía pedido de captura y finalmente fue capturado, y por estas horas se encuentra detenido en la comisaría cuarta a la espera de una decisión judicial para que todos sepamos si va a ser procesado o no. El delincuente tiene 36 años, primero había robado un auto y con el auto se fue a robar la frutería. En la frutería y verdulería le pegó al hombre de 70 años y finalmente la policía lo encontró y además confirmaron que tenía antecedentes y pedido de captura. Así que está en la comisaría cuarta a la espera de la decisión judicial. Esperemos que no haya mano blanda con este sujeto. La última que te cuento yo, la última tiene que ver con deportes, tiene que ver con básquet, tiene que ver con Liga Argentina de Básquet y tiene que ver con el hispanoamericano que ganó, que extendió una muy buena racha que está teniendo, cuarta victoria consecutiva en la segunda categoría del básquet argentino. Recordemos que Hispano jugaba Liga Nacional, descendió. La temporada anterior ya jugó en la Liga Argentina y ahora está como haciendo pie después de un inicio muy complicado en calidad de visitante. Jugó 4 partidos consecutivos como local en Río Gallegos y los ganó todos. Anoche de local ante Ciclista de Junín, Hispano volvió a ganar y ganó 81-69 ante otro buen equipo, por lo cual Hispano se está haciendo muy fuerte como local, escala en la tabla de posiciones y ayer en un momento llegaron a marcar un parcial de 11-0, en lo que fue una muy buena noche para Hispanoamericano, que va remontando en esta Liga Argentina, que lo tiene bien.
y que ahora ve a Hispano ya más encaminado en medio de lo que es un esfuerzo muy importante desde lo dirigencial y desde lo deportivo para el único representante que tenemos a nivel nacional, Le ¿no? mandamos un saludo a Leo Méndez que nos mandó un audio con una especie de resumen que hizo del partido, así que después más tarde lo compartiremos seguramente. Dale, perfecto. Hispano ganó entonces cuarta al hilo y se acomoda en la Liga Argentina de Básquet, que es la segunda categoría del básquet de nuestro país. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, Brian. Javier Milei y Alberto Fernández iniciaron la transición con una reunión en la residencia oficial de Olivos para iniciar de esta manera el proceso de traspaso presidencial que se dará el 10 de diciembre. Al presidente Alberto Fernández y al mandatario electo Javier Milei se reunieron hoy en la Quinta de Olivos para definir el mecanismo de transición de cara al traspaso, como ya hemos dicho. El referente de la Libertad Avanza ingresó a eso de las 8:15. Tras más de una hora de encuentro se conoció la fotografía oficial. Milei llegó acompañado por quien será su jefe de gabinete, Nicolás Pose, mientras que Fernández estuvo acompañado por su secretario general de la presidencia, Julio Vitovelo. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibió de esta manera al presidente electo Javier Milei. En un breve comunicado se dio a conocer este encuentro, se llevó adelante en la residencia con el objetivo de dar inicio al proceso de transición institucional entre los dos equipos designados para ambos en las distintas tareas de gobierno. En simultáneo, Presidencia de la Nación difundió la imagen oficial de la reunión en la que se los ve a ambos sentados en una de las galerías que dan al exterior de la Quinta Presidencial. Bueno, de esta manera se inició la transición política. Y mientras tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández se vislumbra que si bien termina su mandato, se le avecina desde lo judicial un 2024 complicado, porque se prevé que algunas causas se activen con 3 juicios orales y públicos que la tienen como acusada. Además, se definirá la condena que ya le fue fijada en uno de los juicios. Cristina Kirchner terminará su etapa de vicepresidenta el 10 de diciembre y comienza otra con un frente judicial complicado donde será juzgado en 3 procesos. Por ahora no corre ningún riesgo frente a la eventual preventiva decretada por un magistrado, que había ocurrido cuando años atrás algunos jueces como Bonadío, además de procesarla, había decretado la medida de ese tipo, ¿no? En 2022 la vicepresidenta en ejercicio recibió la primera condena de 6 años de prisión por fraude al Estado al otorgar obra pública al empresario amigo Lázaro Báez, habiendo salido absuelta en ese proceso por asociación ilícita. La condena no se hace efectiva hasta que se agote la última instancia, es decir, la Corte Suprema de Justicia. Para ello, ya que en este caso de estudio se aguarda la definición ante la Cámara Federal de Casación, que recién va a poder definir esta situación en 2024. Bueno, varias causas, entre ellas va a tener que afrontar una de ellas, la causa de Cuadernos, Otesur, y la causa del memorándum de entendimiento con Irán, ¿no? La diferencia va a ser ahí que no va a tener ni cargos ni fueros y va a tener un Exacto. gobierno completamente Ujú. opuesto al que tenemos ahora. Sí, así Así que que bueno, la tiene bastante un complicada. año judicial bastante intenso se prevé para la actual vicepresidenta.
La última lo anticipaban los chicos acá, lo anticipaba Julio, lo anticipaba Claudio, también Fer. Se termina el programa a precios justos y se esperan aumentos de un 40% para algunos productos. La noticia más desagradable para los argentinos en los últimos días, sin duda, es esta. Todo indica que en las próximas horas o a lo sumo semanas, los acuerdos de precio del programa Precios Justos y los fideicomisos para algunos rubros de alimentos como las harinas, pastas y aceites dejarán de existir. En realidad, casi nunca lo hubo para lo que es pastas, aceites y harinas, ¿no? No hubo, salvo las harinas y los aceites, la pasta sí, hubo, pero los aceites no se sintió realmente que habían precios cuidados, porque el precio justo o cuidado de aceite, un poco más el aceite que te ofrecían era aceite para ponerle al auto, ¿no? Bueno, para tener idea de lo que puede llegar a pasar en materia de inflación en alimentos y bebidas, alcanza con ir de compras a un autoservicio chino. Hoy, en promedio, los grandes supermercados están a un 30% más barato que los pequeños comercios o almacenes o autoservicios chinos, como productos de los acuerdos, ¿no?, que hay en estos programas, como el precio justo. De la puesta en marcha de precios cuidados, el antecedente de precios justos, que fue lanzado por Axel Kicillof en enero de 2014, qué lejos ya queda esto. Los autoservicios chinos y el resto de los pequeños comercios fueron los que perdieron clientes a mano de las grandes cadenas. En los últimos tiempos esta brecha se achicó. Hay que ver qué es lo que hará el gobierno entrante a través de la Secretaría de Comercio, si sigue la Secretaría de Comercio, para tratar de morigerar esta situación económica y social, ¿no?, que es la canasta familiar. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Hay penal para la selección argentina sub-17 que puede incrementar la diferencia. Está ganando 3-0 a Venezuela a esta hora de la mañana. Un 21 de noviembre como hoy, ¿qué sucedía? Nacía François Huret en París, escritor, filósofo y abogado francés conocido como Voltaire, uno de los principales representantes de la Ilustración, el periodo histórico que enfatizó el poder de la razón humana y la ciencia por encima de la religión. En 1774 nacía Domingo French en Buenos Aires, político y militar, uno de los protagonistas de la Revolución de Mayo de 1810, en la que se lo recuerda o se lo caracteriza como quien repartía cintas identificatorias patriotas, la escarapela, ¿no? El gol de Argentina, 4-0, hablando de la escarapela, la picó, sí, no sé quién, Roberto me parece que pateó el penal. Muy lindo, bien ejecutado. Ahora lo voy a chequear, a ver, sí, una alopanenca, una vaselina que pegó en el travesaño y entró. 4-0 gana Argentina entonces. En 1783, Jean-François Pilatre de Rozier, químico francés, realizaba el primer vuelo en globo aerostático junto a François Laurent, uno físico y el otro químico. 25 minutos a 914 metros de altura llegaron a volar a lo largo de 13 kilómetros por las afueras de París y fue el primer vuelo en globo aerostático en la historia de la humanidad. También en 1877 Thomas Alva Edison anunciaba la invención del fonógrafo, primer artefacto capaz de grabar y reproducir sonido mediante cilindros de cartón que luego fueron de cera. Un invento que revolucionó la música y fue patentado en 1878. Perdón. ¿Qué más? En 1952 nacía en Santiago Pedro Lemebel, quien es escritor, periodista
y artista plástico referente de la literatura homosexual y contestataria en América Latina. También en 1965 nacía en Reykjavik, Islandia. Islandia, exactamente, la cantante, compositora y actriz Björk Gudmundsdóttir, o Björk, como la conocemos, quien tuvo mucho reconocimiento internacional por su música experimental y vanguardista. Más de 90 millones de discos vendió a lo largo de su carrera y obtuvo de hecho la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes por su actuación en Dancer in the Dark del año 2000. Un día como hoy se registraba también el gol del lagarto Juan Ramón Fleita en un Racing Vélez, en el que anotó una chilena antológica del fútbol argentino, partido que ganó Racing 2-0. Es el Día Internacional de la Televisión, instituido por la ONU en conmemoración del primer Foro Mundial de Televisión. Y también el Día de la Enfermería, en reconocimiento a quienes velan por la recuperación de personas enfermas y acompañan sus procesos como internados en muchos casos. Y se conmemora esta fecha por la fundación de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería en 1935. Todo esto sucedía un 21 de noviembre como hoy, siendo las 10:28 de la mañana. Y atentos a lo que vaya sucediendo, estamos en Arriba al Día para acompañarte hasta el mediodía en la 100.9. Quédate, que tenemos mucho para compartir con vos. ¿Suena Soda Stereo? Si no me equivoco, Sobredosis de TV en Radio Nuevo Día. Estoy desesperado, soy tan vulnerable a su amor, ella ya se ha ido. Un hueco en mi habitación, mis manos siguen frías. He perdido la fascinación, sus rasgos son escombros, detienen mi respiración. Y acuéstate, levántate, no puedo seguir así, oh no. Enciéndelo, no puedo seguir así, oh no. Sobredosis de TV, no creo poder resistir, y un aire demasiado tenso, si al menos estuvieras aquí. Mi cuerpo procesado al ritmo de su corazón, estoy desesperado, soy tan vulnerable a su amor. Y acuéstate, levántate, no puedo seguir así, oh no. Enciéndelo, no puedo seguir así, oh no. Oh no. Interferencia de guitarra. Y acuéstate. Apágalo, enciéndelo, no puedo seguir así, oh no. Y acuéstate, levántate, apágalo, enciéndelo. Y acuéstate, levántate, y apágalo, enciéndelo.
No puedo seguir imaginándome. No puedo seguir imaginándome. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo seguir masturbándome. Seguir masturbándome. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Hace como esas noches interminables en bares y recitales, donde la comunidad rockera argentina celebra su música y cultura. Viví la primavera 2023 con nosotros. Pedí tu rock. WhatsApp 2966-516051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. No te
te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Ahorrá un 30% comprando con billetera Santa Cruz. Tenés 7.500 pesos de reintegro por mes en tus compras en alimentos, farmacias y muchos rubros más. Sí, 7.500 pesos por mes. Descarga la app Billetera Santa Cruz y paga con QR con tus tarjetas de cualquier banco. Billetera Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.com.ar/billetera Santa Cruz. Para que tu negocio crezca en esta primavera 2023. Imita la perseverancia de nuestros artistas. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Primavera 2023.
10 de la mañana, 43 minutos en este martes 21 de noviembre. 5-0 gana la selección argentina. Ya va concluyendo casi el partido de octavos de final por el Mundial de la categoría sub-17 de fútbol masculino, donde justamente está derrotando a Venezuela a esta hora. Bueno, yo tengo Brian, hola, tengo ahí, ¿me escucho? Acá hasta ahora es una buena noticia que tiene que ver con que el dólar se mantiene quietito, digamos, no se está en estos primeros minutos desde la apertura de la actividad, después del feriado y el fin de semana largo y el balotaje y la victoria de Milei. Muchos hablaban de que hoy apenas abría la actividad, se iba a ir el dólar, algunos llegaron a decir a 3.000, una cosa, Es una estampida del dólar, nada. claro, una tremenda devaluación. Ayer se habló de que se le iba a contener, que se iba a modificar el dólar para la exportación, y por ahora la realidad es que el dólar sigue quietito. Desde que abrió no se ha movido ni un solo peso, y eso es bueno porque viste que si acá automáticamente sube el dólar, automáticamente sube todo. A donde vas te dicen no, porque subió el dólar, tuvimos que subir, y aunque no sea necesario, es el motivo para que suba automáticamente todo en Río Gallegos y en Santa Cruz, en el país. Pero bueno, nosotros hablamos de lo que pasa acá, así que es una buena que por lo menos por ahora el dólar oficial que se vende en el Banco Nación está a 371, perdón, con 50. Tuvo un ligerísimo movimiento hacia arriba, y el dólar blue, que es el por el que se rige el mercado y muchos en realidad, sigue a 950, que es como cerró el viernes. Así que la buena noticia del día es que no hemos tenido movimiento por ahí, y eso genera una tranquilidad en esta transición que ha empezado y que tuvo a Javier Milei hoy reuniéndose con Alberto Fernández. Sí, también el anuncio de algunos de los nuevos ministros, ¿no? Que integrarán el gabinete del electo presidente. En el caso hoy se anunció el de Guillermo Ferraro, ¿no? Este hombre que estará a cargo de nada menos que 5 áreas, ¿no? 5 áreas importantes en el gobierno. A partir del 10 de diciembre estará a cargo de transporte, obras públicas, minería, energía y comunicaciones. Guillermo Ferraro va a presidir estas 5 áreas, desde el 10 de diciembre. ¿Y quién es Guillermo Ferraro? Es un ex director de la consultora KPMG. Se ha desempeñado como director y presidente de empresas de servicio y entidades bancarias. Fue vicepresidente del Banco Suquía, director del Banco Bicel y vicepresidente de Nación Servicios entre el año 2005 y 2007. Entre algunos de sus antecedentes que trae este nuevo funcionario, ¿no? Que asumirá el 10 de diciembre, ¿no? Que estará a cargo de transportes, obras públicas, minería, energía y comunicaciones. Bueno, es el nombre hoy que saltó a la palestra como el más importante, quizás uno de los más importantes por la polifuncionalidad que va a tener, ¿no? Bueno, acá a nivel local se van conociendo detalles de la asunción de Vidal, de Claudio Vidal como gobernador. Está llegando la invitación a los medios para lo que será para cubrir y presenciar una sesión especial en la cual el gobernador electo Claudio Vidal y su gabinete van a prestar juramento de forma ante la Honorable Cámara de Diputados. La ceremonia de asunción en la legislatura, la ceremonia va a realizarse el 10 de diciembre
a las 3:30 de la tarde en el Polideportivo del Sindicato de Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables, sito en calle 1, número 1090 del barrio San Benito. Así que están ya pidiendo a los medios que se acrediten para participar de la asunción, ¿no? Hay un mail, un teléfono, bueno, interno ya para los medios de comunicación. Entonces Vidal tendrá esta sesión especial para jurar como gobernador, tanto él como todo su gabinete, el 10 de diciembre a las 3:30 de la tarde en el Polideportivo del Sindicato de Petroleros, donde se estima que no va a estar Alicia. Obras que se están desarrollando a toda máquina, como ya lo contó Cari, que justamente lo entrevistó a Vidal allí. Tienen más de 100 hombres laburando a todo ritmo para poder llegar óptimo a la ceremonia de inauguración, ¿no? Dicen que están bastante avanzados, pero todavía faltaba bastantes terminaciones, ¿no? La conclusión del mismo, así que bueno, se estima serán 20 días, en 20 días más o menos que asumirá Vidal allí, de local. Bueno, confirmado entonces que no va a ir Alicia, porque ni a gancho, como se dice, va a ir al Polideportivo de Vidal a cederle el... Irá a su propia mando. Asunción, ¿no? Claro. Claro, A la de Milei también se supone Claro. que tiene que ir, por lo menos, ¿no? Porque en algún momento dijo que no iba a ir a la de Vidal porque iba a ir a la presidencial pensando que ganaba más. Ahí nos manda justamente Claudita, nos manda una foto desde la parte posterior, digamos, trasera del Polideportivo. Exacto, donde hay una grúa que está instalando, bueno, algo. Vigas deben ser, ¿no? No, es una estructura, no sé qué estarán haciendo allí. Hay un camión también al lado, gigantesco el predio donde se emplaza justamente el Polideportivo y donde, como decía bien Fernando, será la asunción del próximo gobernador. Ok, tenemos visitas. Sí. La primera de la mañana. Preséntela que yo acomodo. Tiene que ver con la elección, el balotaje que ha ganado Javier Milei. Su representación, de alguna manera, acá en Santa Cruz, en esta ciudad, nos ha venido a visitar Jairo Guzmán de La Libertad Avanza. Han tenido un festejo que vimos y nos sorprendió la cantidad de gente el fin de semana también acá en la capital. Y bueno, queremos charlar con él porque ha empezado la transición. Vimos que hoy Javier Milei se ha reunido con Alberto Fernández. Hay mucho por charlar. En algún momento en la previa del balotaje, Claudia y Beto hablaron con él respecto de la situación que se viene bien local acá, que es cargos que hay por cubrir. Y bueno, queríamos charlar con Jairo de esto y otros temas. Jairo, gracias por venir, ¿cómo estás? No, muchas gracias por invitarme. Contentos, recontra contentos, lo imaginamos después de lo que pasó el fin de semana. Sí, contentos. Hicimos un gran esfuerzo para que se logre esto y teníamos fe que podía pasar, así que sí, lo disfrutamos. ¿Los sorprendió los resultados tanto acá como en gran parte de la provincia y de la Patagonia? Por lo que se hablaba en la previa de lo parejo y lo que finalmente fue, ¿no? Un poco más holgado. Hasta cierto punto sí, pero veíamos que en realidad lo que nosotros creíamos que era muy difícil de entender el resultado de las generales del 22 de octubre. Porque los números no daban en relación a la sociedad como estaba, a lo que nosotros percibíamos en la sociedad. Pero sabíamos que podía ser muy parejo, aunque teníamos fe que sea por una amplia diferencia. Y bueno, se dio ese número. Cuando comenzaron con el armado del espacio acá en el Río Gallegos, vislumbraban y cómo se dio esas primeras interacciones, porque hubo gente que estuvo al principio, después se fue, después se ha sumado gente como en el caballo de ganador, ¿no? A último momento, ¿no? ¿Cómo han vivido todo ese proceso? Mirá, yo cuando empecé el armado acá en la provincia, Sí. Lo hice porque creía que se podía hacer. Ujú. O sea, yo soy un emprendedor de acá de la ciudad y estaba con un pie más afuera del país que adentro y dije, le voy a dar una oportunidad al país y creí, o sea, y creo que la única salida que tiene el país es si adopta ideas liberales
y lo vi a Javier Milei llevando a cabo esa lucha y tenía fe de que eso podía cambiar la historia de la Argentina. Y bueno, me movilizó a meterme y ahí empezamos a armar equipo con gente del mismo pensamiento, gente que trabaja con nosotros, que ya son de nuestro equipo. Y después tenemos gente, sí, de militancia que ha ido, ha venido. Vos acordate que nosotros no participamos en ninguna elección. Claro, sí. Entonces eso hace que mucha gente de militancia, o sea, la gente que milita mayormente, por tradición, más acá en una provincia tan clientelar como Santa Cruz, participa cuando ve que puede obtener algo. Y en nuestro caso, como no estábamos participando en ningún cargo electivo, la gente se dirigió a los puntos donde se estaban peleando esa batalla. Entonces eso nos permitió trabajar con otro tipo de gente y poder armar otro tipo de espacio con otro equipo. Y ahora el gran desafío, me imagino, para ustedes, Jairo, días atrás lo mencionaste vos de alguna manera en una nota que te hicieron acá nuestros compañeros Beto y Claudia, es cómo se arma o cómo se ocupa de alguna manera o qué trato o qué ocupación de cargo se le da a los entes nacionales acá en Río Gallegos y en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Sí, sabemos de la importancia porque lo que se viene para Argentina es una reestructuración completa y bueno, es necesario que tengamos bien definido quiénes van a ocupar esos cargos, gente que es obviamente nuestra confianza y que comparte las mismas ideas y el mismo proyecto de país. Entonces ya estamos trabajando en organizar ese tema. Hablaba Jairo de la militancia sin interés electoral que tuvieron durante todo el proceso y hablabas de gente que han evitado gente que se sube por interés, básicamente. Y sobre el fin de la campaña y ya con el resultado puesto el fin de semana, vimos gente de otros espacios políticos en Santa Cruz que se han sumado, como bien dice Héctor, ya al cargo ganador, o sobre la recta final diciendo, bueno, vamos a fiscalizar por Milei, y uno sabe que en política mucha gente cuando ya aparece sobre esa recta final es, en algunos casos por lo menos con especulación de, bueno, si gana capaz que me toca algo. Hablamos gente del radicalismo, gente de Juntos por el Cambio. ¿Habrá lugar para ellos en esta ocupación de cargos nacionales? Mirá, o sea, el apoyo que hemos recibido a nivel provincial de otros espacios políticos fue un apoyo incondicional. Gente que participó porque realmente quería que se transparente el tema electivo, que querían un cambio, pero con ninguno jamás nos sentamos a hablar de nada de lo que estamos mencionando en este momento. O sea, nunca hubo una charla de esto con ninguno. Y si esa fue la intención de ellos, la desconozco, pero nosotros estamos trabajando con nuestro equipo de trabajo. ¿Has tenido contacto con Milei? ¿Has hablado con Milei? No puedo hablar, o sea, imagínate que la agenda de Javier está, es más, la agenda del futuro gabinete de Javier también está muy apretada, así que depende de las definiciones que tengamos hoy, seguramente que vamos a hacer. ¿Y con algún personero ¿ha llegado a Milei también? No, por eso yo he hablado con parte del gabinete de Javier, o sea, ya hemos hablado. Estamos esperando que se hagan un par de definiciones, pero sí, ya estamos trabajando. Vemos que hay, digamos, ya algunos nombres que se van poniendo y bueno, hoy en el pase intercambiamos con los compañeros y a mí, por ejemplo, el caso de Píparo en ANSES me llama la atención. Entiendo, ¿no?, la lógica que plantean de que hubo gente que se supone que ya conoce el Estado, que no ha brindado las soluciones para las que se lo designó, ¿no? Pero en este caso hay gente inexperta, digamos, en el manejo de esa cuestión. ¿De qué manera vos podés garantizar que eso funcionará, más allá de las buenas intenciones que se tengan, ¿no? Porque es una estructura gigantesca que hay que, en principio, conocer y saber cómo moverla. La realidad es que hoy no funciona. La realidad es eso, hoy no funciona. Todo lo que está en el Estado hoy no funciona. Entonces, la expertise que tiene la gente que hoy está ha demostrado que es un fracaso. Entonces, criticar algo que se desconoce solamente porque es desconocido o porque se tiene el prejuicio de que esa persona no está capacitada, y es lo mismo que el prejuicio cuando vos buscaste un trabajo y creían que por X causas que vos tenías, o por experiencia, por lo que sea, no estabas capacitado. Entonces, yo creo que el sistema como está, hoy no funciona. Y la sociedad votó un cambio.
Entonces, yo creo que hay que darle tiempo al nuevo gobierno. Yo creo que estamos recién al segundo día de una elección y más allá de la expertise o no expertise del que encabeza el trabajo que se le ha designado, también hay un equipo atrás. Entonces, no solamente, yo te digo como emprendedor, como empresario, no solamente es necesario que la persona que empieza algo tenga el 100% del conocimiento, porque nadie lo tiene. Pero sí está rodeado de un buen equipo que te pueda asesorar y que pueda ayudarte a desempeñar el trabajo. ¿Cómo recibieron en el marco de esta campaña el acompañamiento de Macri y compañía, teniendo en cuenta que por ahí el discurso inicial de Milei sobre todo era contra gente que se ha servido históricamente del Estado, la casta, ¿no? que él lo ha llamado? Yo creo que es un desconocimiento de lo que se llama casta. Para mí casta, por ejemplo, es la familia Kirchner. La familia Kirchner son personas que no conocen lo que es el trabajo privado. Personas que vivieron del Estado, vivieron de vivir de la gente. Bueno, pero Macri igual, históricamente, digamos. Yo que sepa, Macri no vivió históricamente del Estado. Él vive de lo privado. Hoy son negocios con contratos históricos con el Estado, concesiones de autopistas, el correo argentino. Sí, pero hay muchas... Que se perdonó una deuda, además, digo. Hay muchas inversiones que yo no soy quien para defender el espacio de Macri, pero yo creo que es desconocer cómo funciona el sector privado. Hay muchas empresas que trabajan brindando servicios para el Estado. Es más, hay muchas empresas que invierten y luego recuperan su capital mediante la concesión de esas obras. Entonces, yo creo que se le puede achacar muchas cosas a la gente, o sea, al espacio de Macri. Pero son gente que viene del sector privado. Lo que se terminó hoy es una casta. Casta que viene gobernando, por ejemplo, Santa Cruz, más de 35 años. ¿Entendés? Gente que cobra fortuna, como la expresidenta, y que no es la realidad de nosotros, no es tu realidad. Bueno, o sea, vos no cobras lo mismo que cobra ella o lo que cobra cualquier ministro hoy en día. Entonces, esa gente que se quiere perpetuar en el Estado para seguir viviendo del Estado y que nunca hizo otra actividad en el sector privado y que va a hacer todo lo posible para querer perpetuarse en ese lugar, eso es casta. Ahora, uno puede gustarle más o menos los otros espacios, puede compartir o no compartir sus ideas, pero también sabemos que son gente que pelean por sus ideas, pero cuando se tienen que ir del Estado se van y no están desesperados por estar en el lugar para poder seguir mamando la teta del Estado. Jairo, perdón. ¿Fue esta tu primera elección de esta manera, militando fuerte por un candidato? Sí, fue mi primera elección, o sea, yo vengo del sector privado, como decía, y me encontré en esto porque no había una representación en la provincia y bueno, sabía que si nadie ponía el pie de arranque no iba a surgir esto, pero me trajo una satisfacción muy grande porque no cualquiera empieza con una elección de este tipo. Claro, digo porque ustedes montaron el local ahí sobre calle Sarmiento. Al principio como tímidamente la gente empezó a mirar, hay un local de Milei, mirá, hay una camioneta, el comentario, y terminaron con lo que vimos el domingo, ¿no? Una tremenda concentración de gente en ese lugar festejando la victoria de Milei. Como bien te decía Héctor, ¿cómo viste ese proceso en particular? Desde que dijeron, bueno, podemos poner un local acá, apoyar a Milei, hasta lo que fue el domingo con gran parte de los que votaron a Milei en la ciudad, en ese lugar, festejando. Yo creo que es una característica que tenemos los que participamos en este espacio, de que todo esto empieza como una locura. Con gente que te ve y te dice, mirá el loquito ese que anda con una camioneta de Milei, mirá aquel que anda hablando de estas ideas, de creer en una utopía, de que se puede cambiar algo, diciendo las cosas que no son políticamente correctas. Entonces yo creo que eso marcó mucho al espacio. Y como decís vos, primero fue gente que tímidamente se fue sumando, las elecciones provinciales también mostraron que la gente quería un cambio y sabíamos que el apoyo estaba. Sabíamos que estaba, nada más que lo que necesitaba la gente era tener otros que vayan al frente y bueno, decidimos dar ese paso y la gente me apoyó. ¿Has tenido contacto con algún funcionario municipal o provincial recién electo?
ayer, por ejemplo. He conversado con Ajá. gente del espacio del nuevo gobierno provincial. Ujú. En su momento, no ahora, Ajá. no está después del balotaje. Sí. Bueno, y hemos visto que una parte del espacio apoyaba la idea de Ujú. un cambio a nivel nacional. Sí. Con el gobierno municipal no tengo diálogo. Ajá. ¿No tenés diálogo porque no se han acercado o no hay? No tengo diálogo porque no nos hemos acercado Ajá. y porque pensamos, hasta al menos vos has visto que hemos tenido ideas diametralmente opuestas. Sí. Entonces, yo creo que en la elección estaba jugando eso. Ajá. Ellos estaban apostando a que gane el otro espacio político Ujú. y no nos hemos sentado nunca a dialogar. Claro. No sé si tendría... Ujú. No tendréis inconveniente. si No, se yo diga, tampoco, no. ¿Qué va a hacer de estos días, Jairo Guzmán? ¿Te llama la atención poder ocupar algún cargo de estos nacionales? Mira, ¿O no está en tu mente, en tu pensamiento? Porque Personalmente yo soy del sector privado. Sí. Para mí, el Estado tiene que estar para dar solución. Ujú. Yo no lo veo como algo que es para disfrutar, tener un cargo por el ego de querer Ujú. llegar por un cargo. Ajá. Porque, mi actividad es privada y nunca lo vi de esa forma. Sé que la situación del país amerita que haya gente que Sí. ocupe esos lugares, pero no está hoy en mi visión decir quiero un cargo Ujú. en el Estado. Ujú. Sí estamos diagramando el equipo de trabajo que sí puede ocupar esos espacios, Ajá. para que sean las personas idóneas que puedan llevar a Ujú. cargo ese desempeño. Es decir, que ustedes tienen ya algunos nombres como para ofrecer, por lo menos, No. o recomendar, o cómo No. sería. No. Nosotros estamos trabajando en la organización de lo que es la estructura, pero no vamos a decir, la línea que nosotros trabajamos es que el gobierno tiene que terminar su mandato, y nosotros vamos a dar a conocer la gente que va a participar en los diferentes lugares cuando sea el momento de que nos diga el Armado Nacional. Claro, digo, pero ustedes tienen, por ejemplo, ¿quiénes creerían que pueden ir a ANSES, a PAMI, a eso me refiero? Sí, Y son sí. todos el Artigo de Libertad Avanza, no hay radicales, por ejemplo, no hay... Hasta el momento no hemos trabajado en esa línea. Nosotros estamos trabajando con nuestro equipo. Ajá. Esos nombres los vas a proponer vos cuando sea la hora que te consulten a nivel nacional, ¿no? Claro, ya estamos trabajando en Ujú. exactamente en eso. Jairo, hay una cuestión respecto de los tiempos que corren, ¿no? Y por ahí un poco los discursos. Escuché a Macri hace un rato, estoy viendo en Twitter mucha sed de revancha o de violencia. ¿Te preocupa eso? Acá yo, por ejemplo, no lo veo. He visto muchos jóvenes caminar las calles sin militarlas, su propuesta con tranquilidad. No hemos visto de ningún lado, digamos, cuestiones violentas, pero sí se están como agitando un poco las redes. De hecho, Macri también dijo que llamaba a los jóvenes a resistir la resistencia hace un rato. ¿Te preocupa eso? Yo creo que se vienen momentos complicados a nivel país, pero no porque nosotros o gente del espacio, del pensamiento sean violentos. Obviamente que violento puede haber en todos lados. Sí, bueno, Villarroel ha hablado en términos bastante significativos. Mira, venimos con un discurso violento hace 40 años en Argentina. Venimos con un discurso violento porque mentir es violencia. Entonces, si se le ha mentido a la sociedad 40 años y se ha sesgado de ideología a una sociedad por 40 años, es sembrar violencia. O sea, se ha instalado un pensamiento fascista en Argentina por 40 años. No, pero vos estás diciendo fascista, gobernó Alfonsín, gobernó De la Rúa, gobernó Menem, gobernó Macri, que ahora es de la coalición de la que vos hablas. No estoy hablando de democracia, estoy hablando de pensamiento fascista. Un pensamiento totalitario donde existe una sola verdad que es la que te cuentan desde el Estado. Entonces eso crea una ideología en la sociedad que Pero cuando no es viene cierto, alguien... si no hubiese ganado Milei. Sí, pero la sociedad hoy comprende y hoy tenés un porcentaje de la sociedad que piensa de una manera y tenés otro porcentaje que piensa de otra. Entonces, eso tiene una consecuencia ideológica y se ve de los dos lados. Yo lo veo en redes sociales, gente que insulta,
sale diciendo que se va a cagar de hambre la gente y que sale por un tren a insultar y a querer violentar a la gente por cómo se dio el resultado. Y capaz que tenés lo que decís vos, que hay gente que diga algo por redes, pero eso va a pasar. Eso va a pasar porque existe una grieta en Argentina, y una grieta que no fue creada por este espacio. Una grieta que fue creada por, como yo te digo, un fascismo ideológico donde se hizo un totalitarismo de la idea a nivel Estado. Y bueno, hoy en día se viene a reivindicar una verdad histórica, de que no existe una sola verdad, de que pueden haber dos puntos de vista. Pero vos hablas de 40 años de fascismo, que son justamente los 40 años de democracia. Antes hubo una dictadura. Antes de esos 40 años, justamente. Pero el tema es que se confunde fascismo con dictaduras. Y no necesariamente vos necesitas dictadura para tener fascismo. Yo si me quiero imponer sobre vos y decirte que vos no tenés razón y por la fuerza te quiero imponer, yo soy un fascista. ¿Entendés? Bueno, el Estado, muchos años, yo cuando iba a la escuela primaria quería discutir algo con un maestro porque me explicaba algo de la historia que yo sabía que no era verdad y no lo podía hacer. Yo para aprobar una materia yo qué sé, en cualquier materia de cualquier carrera, yo tengo que seguir la corriente a un profesor porque no puedo expresar una idea distinta. ¿Eso qué es? Eso es fascismo. No, pero de hecho Milei no era profesor universitario igual, en una universidad pública. Pero vos, personalmente, ¿podés expresar ideas diferentes en todos los estamentos? No. Claramente, si yo tengo este medio, nosotros nos expresamos en contra de un gobierno que está... Pero esto es privado. Pero el fascismo no entiende de público-privado. O No, sea, yo te hablo del Estado. si existiera el fascismo, nosotros tendríamos que estar cerrados y hablando de otra cosa. No, esto es del Estado. O sea, esto es privado. En el Estado es distinto. En el Estado cuando vos pensás unas cosas. Vos, por ejemplo, yo te llevo a cualquier... En ciertos lugares, si vos pensás distinto, te dejan de costado. Por ejemplo, a militantes nuestros de diferentes entes públicos lo han suspendido, le han hecho persecución. ¿Eso qué es? ¿Por solamente pensar distinto? No hizo nada. Estaba militando por sus ideas. ¿Por qué lo vas a castigar? ¿Por qué lo vas a perseguir? Eso es fascismo. Nos gusta reconocerlo, no. O sea, hay cosas que son comunes, pero que las toleramos. Entonces yo creo que existe ese pensamiento ideológico, ese pensamiento totalitario. El hecho de mentir como se hizo con la campaña del miedo usando los fondos del Estado para eso. Eso es fascismo. Querer anular al otro con mentiras usando la plata del Estado. Eso es fascismo y bueno, se tiene que terminar. Obviamente que empieza una nueva etapa de libertad en Argentina. Jairo, muchas gracias por esta primera visita. Seguramente que hablaremos cuando ya se dé esto que más... Por un lado está la gestión a nivel nacional y después, obviamente, lo primero que nos va a importar acá es saber quiénes van a estar a cargo de lugares importantes en el funcionamiento. PAMI, ANSES, son lugares que acá se necesita de una buena gestión. Cuando estén, seguramente, bueno, nos visitarán y charlaremos de cómo funcionará todo. De ya nos diste un anticipo que no será gente que ha estado ocupando en otros... La idea es que llegue gente con capacidad, o sea, de ser posible toda gente nueva, pero lo que se prioriza acá son las ideas y la capacidad de las personas. Gracias, Jairo. Muchísimas gracias a ustedes. Jairo Guzmán, referente de la Libertad Avanza en Santa Cruz, visitó Radio Nuevo Día hablando, bueno, si bien es bastante temprano, no bastante repentino poder avisorar un panorama cuando todavía recién empieza la transición. Milei recién se ha reunido hace un rato nada más con Alberto Fernández y se está delineando el eventual próximo gobierno. Queríamos tener también precisiones al respecto de este referente en nuestra provincia. Pausa y enseguida venimos con la continuidad de Arriba al Día. Ahora más que nunca, solito vas. Una alfombra azul para nuestro rey, rey de los que no tienen ni para comer. Afila el cuerno que nunca se irá. Esto es así.
siempre fue igual. No existe un mago que te haga feliz, no existe un hombre para servir. No vale nada lo que vos decís, no tengas miedo del arlequín. Solito vas, solito vas, solito vas, solito vas. Qué caras más sonrientes hay en el cartel. Ríen de todos los hortos que van a romper. Volvete globo que nunca se irá. Esto es así, siempre fue igual. Y lo sigues, te vas a decir que bueno el amo no va a fingir, como muñecos sin materia gris, viviendo alegres nuestro porvenir. Pero solito vas, 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 solito vas. Solito vas, solito, solito, vas solito, vas solito, 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 vas solito, vas solito. Solito va. Bien ahí. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Massa sigue a cargo de Economía y designa un equipo para el proceso de transición. El ministro de Economía seguirá al frente del Palacio de Hacienda hasta el 10 de diciembre y designó un equipo que se hará cargo de los aspectos económicos de la transición del gobierno de cara a la asunción de Javier Milei como futuro jefe de Estado. Rescataron a 2 familias y trabajadores varados por una tormenta de nieve en Neuquén. Se hallaban dentro de sus vehículos en diferentes tramos de la ruta provincial 23 entre el paso de Pinochado y Villa Pegüeña. Gigantesco juicio contra la mafia. Más de 200 personas fueron condenadas en Italia. De los 338 acusados que comparecieron en la primera instancia ante el Tribunal de la Mesia, Terme al Sur, 207 fueron declarados culpables. La Fiscalía había solicitado un total de casi 5.000 años de prisión contra los acusados y sus cómplices de cuello blanco, funcionarios públicos, cargos electos y locales, incluso policías de alto rango. Liga Nacional de Básquet, Instituto sorprendió a Boca en la Bombonera. El equipo cordobés impuso 94-88 en doble tiempo suplementario. El base Leandro Vildosa fue el goleador del partido con 17 tantos. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana.
es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Aparece cuando desaparece. Esta temporada suenan las bandas emergentes que mantienen viva la llama del rock nacional. Llevando la tradición hacia nuevos horizontes. ¿Cuál querés escuchar? En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. Rock nacional de primavera 2023. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias.
Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Primavera 2023. Esto es Radio Nuevo Día, estás en el 100.9 del dial, en esta propuesta que te acompaña durante tus mañanas, se llama Arriba al Día, tenemos 8 años de vigencia, esta es la 8ª temporada que ya va entrando en su recta final, hacia el cierre de este año. Algo que le preocupaba y que estaba monitoreando permanentemente Fernando Tornú, que justo sale de la mesa para ir a preparar el desayuno y le primereo la noticia, sí, es que el dólar blue o el dólar libre ya incrementó un 10,5% su valor y está en 1.050 pesos. Los crímenes del gato son los más horrorosos. ¿Qué pasó con...? ¿Por qué dice usted, hace referencia al gato? Porque dijo enorme. Nada, que es una trompada te tiraría si te estuviera cerca. No. Hay que abrazar en vez de separar. Sí. Dijo que se vienen 6 meses muy duros. Mirá, Ahora para los que es- pretendían soluciones inmediatas. Sí, ahora se ve que igual predice el futuro. Se viene la pesada herencia. Se viene la cantaleta de la pesada herencia. Y continúa, ya venimos como con 10 años de pesada herencia, viejo. Atentos a lo que va a pasar, porque ya hay repercusiones inmediatas. ¿Se acuerdan? En el pase, ahí estamos con la comunicación telefónica. Que vamos, que tiene que ver con lo que Son estamos hablando. 2 segundos, porque decíamos bien temprano que se terminaba a precios justos, que iban a empezar a subir las cosas. Se supone que iban a aumentar los productos que estaban dentro de precios justos hasta un 40%. Sí. Bueno, se adelantó la cuestión y los supermercados ya recibieron hoy, atentos cuando vayan a super, porque son malas autorización. noticias, ya recibieron directamente las listas con aumentos de hasta un 45% en la mayoría de los productos importantes, ¿no? De gran consumo. Cuando ni siquiera venció precios justos, o sea que por fuera de lo que se esperaba que sea el aumento de los productos que están dentro del programa de precios justos, ya hoy, porque por ejemplo la carne tiene vigencia de precios justos hasta el 31 de noviembre. 10 días antes, en el primer día hábil después de ganar Milei, los supermercados ya reciben listas con productos que aumentaron hasta un 45% su valor. Esto en la mañana de hoy. Así que se está adelantando lo que se esperaba sea un fuerte aumento en el dólar y también en un montón de productos que vamos a encontrar y que habitualmente consumimos en el supermercado. Hoy ya llegaron listas a los supermercados con 45% de aumento. Sí, bueno, sepan ustedes que se vienen tiempos de malas noticias, para su bolsillo directamente, más allá de las cuestiones políticas, de la interpretación de la elección en sí, se viene tiempo de la continuidad de malas noticias. Dice mi viejo que está escuchando de temprano y que no avisaba lo del dólar blue. Decirle a Nica que le dije el domingo que se iba a vender YPF. Usted lo decía ayer lo hablamos. Sí. Arco- Tenías razón. Bueno, ya se anunció. Y justamente por eso es que hemos establecido la siguiente entrevista, el siguiente contacto. Nos vamos hacia la cuenca carbonífera. Del otro lado de la línea telefónica está Luis Avendaño, quien es secretario general de Luz y Fuerza Río Turbio y con quien queremos charlar justamente en este tren privatizador que ya se anunció, ni siquiera han asumido y ya lo están oficializando. ICRT es una empresa del Estado y el voto en defensa propia, lo calificó Beto, en la cuenca fue justamente para Sergio Massa. A pesar de que tampoco había mucha claridad respecto de lo que sucedería o no se había pronunciado al respecto, ya están jugadas las cartas y lo expresado por Milei también de alguna manera amenaza a las comunidades de la cuenca carbonífera. Luis Avendaño, buen día. Héctor, Fernando y Julián saludándolo desde aquí.
¿Qué tal? Buen día para ustedes también y para toda su audiencia. Bueno, ¿cómo es el ánimo por estas horas en la cuenca carbonífera y particularmente usted como representante de un sector de los trabajadores que se desarrollan, ¿no? en la mina, en ICRT o en la empresa en sí? ¿Cómo vienen percibiendo estas horas? Bueno, mirá, para nosotros la verdad que es preocupante. Es preocupante a partir de las elecciones del domingo y bueno, y estábamos preocupados antes también, por eso nosotros habíamos tomado una postura política bastante importante acá por lo menos los trabajadores del yacimiento, ya que éramos conscientes de todas las declaraciones que había hecho justamente el presidente electo hoy con respecto al Estado y a todas las industrias del Estado, así que para nosotros que somos trabajadores justamente de una empresa que lamentablemente tampoco se ha podido concretar con un proyecto que no se ha podido concretar hasta el día de hoy, y sí, todos los trabajadores del yacimiento la verdad que estamos preocupados porque más allá de lo que declaró el presidente electo antes justamente de las elecciones, hoy para nosotros estamos esperando a ver qué es lo que sucede y hacen con nuestro yacimiento, a pesar de que de las declaraciones que había dicho él de lo que iba a hacer con las empresas del Estado y del Estado, ¿no? Claro, es realmente preocupante, ¿no? Porque de hecho de las primeras cosas que dijo ayer Milei, el día después de haber ganado, es que todo lo que esté en manos del Estado y se pueda privatizar, se va a privatizar. Y uno imagina que, sinceramente, siendo justo, por más que no nos guste, da la impresión de que poco le importa ICRT a Milei y que va a depender mucho de quién quizás tenga un poco más de conocimiento del tema y pueda llegar a tener llegada con él. Se preparan para de alguna manera resistir. ¿Cómo son estas horas de tanta incertidumbre, ¿no? Y el panorama que no es muy alentador, que digamos. Sí, nosotros, y yo como he dicho en varias oportunidades, somos un pueblo históricamente de lucha. Nosotros en nuestro yacimiento, y que yo recuerde, hemos vivido etapas difíciles como la década del 90, la crisis del 2001, la última también que tuvimos con un gobierno neoliberal como el de Macri, en donde también las políticas de ajuste de estos gobiernos, por supuesto, que hicieron que los trabajadores nos pusiéramos de pie para defender a nuestra gente y defender nuestra fuente de trabajo. Hoy en día y ante ante esta nueva elección y un nuevo presidente que ya directamente nosotros ya sabíamos que es un presidente que no, ni siquiera yo creo que es de derecha, es de la ultraderecha, que tiene lamentablemente tiene planes lapidarios para lo que es el Estado y empresas como las nuestras. Hoy sinceramente estamos a la espera de a ver qué es lo que sucede, más allá de que estamos, digamos, atentos a justamente a lo que pueda llegar a definir con este crecimiento. A ver, yo creo que lo menos malo que nos podría llegar a pasar sería que nos privatizaran, porque es lo menos que podemos llegar a esperar nosotros, mantener la fuente de trabajo y mantener los puestos de trabajo, que es fundamental. Son 2.200 familias que viven de este yacimiento. Prácticamente el yacimiento es la vida de acá, de las comunidades de la cuenca carbonífera. Imagínate vos que la plata que ingresa mensualmente, digamos, por el sueldo de 2.200 trabajadores, alrededor de 900 mil millones de pesos, y que eso se reparte, por supuesto, que en toda la comunidad. Digamos que es muy importante la inyección de dinero para la cuenca carbonífera, lo que significa nuestra empresa. Pero bueno, yo creo que a partir de lo que sucedió el día domingo, lamentablemente para nosotros, porque como te digo, habíamos tomado postura muy firme con respecto a esta elección, justamente en busca de la defensa de nuestra fuente de trabajo y nuestros puestos de trabajo, pero lamentablemente no
no se dio, y se dio todo lo contrario. Así que ahora, bueno, ya hay un presidente electo y no es justamente lo que nosotros pretendíamos, justamente para poder seguir, o sea, tener estabilidad, continuidad con nuestra empresa y los puestos de trabajo, ¿no? Luis, Héctor te saluda y te consulto. Luis, si tuvieras que trazar una odiosa comparación con esta situación de, por así decirlo, de tensa expectativa en la cuenca, comparado esto con lo que sucedió en la época de Taselli, ¿no? Cuando la empresa pasa a denominarse Yacimientos Carboníferos Río Turbio, ¿qué hay algo en el ambiente? ¿Cómo está todos los trabajadores y la comunidad, las dos comunidades? Sí, ¿qué tal? Buen día, Héctor. Sí, mira, nosotros y estamos, yo creo que estamos en una misma situación. Yo creo que, no sé si en la misma situación, porque en realidad yo no lo podría comparar, pero sí con ese grado de preocupación cuando, y mira de lo que te voy a hablar, porque yo estaba en aquellos tiempos, cuando se disuelve el directorio de la empresa, que era ICF, y se pone un interventor. Nosotros en aquel entonces ni siquiera sabíamos el significado de la palabra interventor, que era un puesto político, digamos, pero también en aquel entonces sabíamos que no era nada bueno para nuestro yacimiento y los trabajadores, que era lo que a nosotros directamente nos interesaba. Sabíamos que de alguna forma se estaba preparando algo, claro, era toda una cuestión fueron una cuestión de 3 años de política, justamente de tratar de sacar la mayor cantidad de gente del yacimiento a través de los retiros voluntarios, para después entregársela o terciarizarla con un privado como fue Sergio Taselli, y que lamentablemente, y ese es el miedo que tenemos nosotros, que lamentablemente fue un hombre que se dedicó a tratar de vaciar nuestro yacimiento, nunca invirtió absolutamente nadie, y bueno, y se llevó toda la plata que pudo llevarse acá a través de nuestra empresa del Estado Nacional, ¿no? Sin invertir absolutamente nada. Así que bueno, y toda esa etapa la vivimos nosotros, digamos que en un proceso también en donde la economía se congeló. Nosotros teníamos salario, o sea, vino el 1 a 1 con salarios magros como los que teníamos nosotros, y bueno, fue durísimo, una época durísima para todos nosotros. Acá lamentablemente, y uno lo ha vivido, por eso que hoy es tanta la preocupación con respecto al nuevo presidente, porque en aquel entonces acá no se movía absolutamente nada. Imaginate vos que a lo que nosotros le llamamos, que son todos los trabajadores tal vez de la periferia, los que no trabajan en entes digamos provinciales, ni nacionales, ni municipales, que son los compañeros que viven, digamos que son albañiles, que cortan el pasto, que si te lo va, bueno, eso se frenó absolutamente todo, porque el que tenía un trabajo estable no podía hacer absolutamente nada, porque la verdad que su situación era mala. Imagínate vos, con trabajo y con un magro salario. Hoy en día, si se llega a dar esto de Milei, que ojalá Dios quiera que no la cierre la empresa, ¿no? Porque eso es lo más preocupante. Si se llegara a dar una situación de esa, yo creo que volvemos exactamente a lo mismo. Y esto tiene que ver, porque en aquel entonces, si uno empieza a relacionar una cosa con la otra, está bien, aquella vez tuvo el salto del 1 a 1, de quedar 1 a 1 con el dólar, y hoy estamos hablando de que este presidente quiere dolarizar, pero para dolarizar seguramente que el dólar se va a ir a, no sé, no tengo idea yo, porque de economía no entiendo mucho, no entiendo nada, pero yo calculo que el dólar va a tener un precio incomparable, y que eso va a hacer que nuestros salarios se caigan, y a partir de ahí, como dice él, y entiendo yo por ahí, de que se termina la inflación. Bueno, sí, se va a terminar la inflación, pero con una empobrecimiento de la gente en forma total. A nadie le va a alcanzar absolutamente para nada, y recién yo los estaba escuchando a ustedes, inclusive cuando hablaban de este 45% de incremento que hay en todos los supermercados, ¿no? Así que es difícil la situación, es preocupante en general, diría yo, y también para
para nosotros mucho más porque estamos en una empresa del Estado, y bueno, y estamos ahí a la espera a ver de cuáles son las definiciones que se van a... Claro. Decías vos, lo menos, digamos, lo menos malo que nos puede pasar es que privaticen. Uno se imagina que si de repente en este gobierno que no sabemos qué quiere hacer con un montón de cosas, se levanta uno y dice, no, cerremos, sería terrible ya, ¿no? No, por supuesto, imagínate vos, sería terrible absolutamente para todos, porque son 2.200 familias que quedarían en la calle. Y aparte de eso, yo siempre he dicho de que acá tiene que haber, tiene que haber intervención por parte de el gobierno de la provincia, de la política acá de la provincia de Santa Cruz, principalmente de la nuestra, ¿no? Acá de la cuenca carbonífera con respecto a nuestro yacimiento. Son ellos los primeros que tienen que tratar de salir a defender esta fuente de trabajo tan importante para todos los habitantes acá de la cuenca. Así que yo creo que eso de último se va a transformar también en algo que los trabajadores, por supuesto que no nos vamos a quedar tranquilos y aceptar lo que el gobierno nacional por ahí, si llegase a cerrar nuestro yacimiento, se lo vamos a permitir tan fácilmente, ¿no? Nosotros como trabajadores seguramente que vamos a salir a la calle, vamos a recurrir como te digo, a la política local, a la provincial. Alguien va a tener que solucionar esto, porque también es cierto de que uno tiene que ser muy responsable cuando toma posiciones políticas, estando en lugares justamente de responsabilidad. Nosotros, por ejemplo, escuchamos en su momento al vicegobernador electo diciendo de que, haciendo alusión a que si se votaba Massa, se pegaba, era como pegarse un tiro en los pies o cuestiones así. Haciendo alusión directamente a que se votara Milei. Bueno, él es el vicegobernador de nuestra provincia. Acá nosotros somos una empresa, somos 2.200 trabajadores que en una empresa del Estado Nacional, pero que también es cierto, somos acá de la provincia de Santa Cruz. Nosotros somos santacruceños igual que el resto. O sea, no tenemos ninguna diferencia, nos diferenciamos del lugar que trabajamos, nomás por depender del Estado Nacional. Así que yo creería que, por ejemplo, el vicegobernador electo, capaz que por ahí él tiene alguna alternativa para el yacimiento o para los trabajadores. Tal vez por ello él tomó esa posición públicamente y ¿cómo se llama? Induzco a la gente a votarlo a Milei. A lo mejor él tiene, por eso digo, a lo mejor él tiene alguna alternativa que es positiva para nosotros y tal vez, pero si no, yo no se entendería, porque acá cuando se habla de mejorar la calidad de vida de los santacruceños, de la gente y todo lo demás, pues no se olvide que estamos nosotros somos santacruceños también. Entonces sería importante también que el vicegobernador se expresara con respecto a esto, si es que tiene él alguna alternativa, o por lo menos por haber tomado una posición tan, digamos, tan definida con respecto a este balotaje que se realizó el día domingo. ¿Por qué? Porque te vuelvo a insistir, es el vicegobernador, tiene responsabilidad política y tiene responsabilidad sobre los ciudadanos de acá de la provincia de Santa Cruz. Nosotros somos ciudadanos de la provincia de Santa Cruz. La única diferencia es que estamos en una empresa que dependemos del Estado Nacional. Luis, también vos en el principio hablaste de alguna manera de una oportunidad perdida hasta aquí, porque en la primera parte de esta gestión, bueno, más allá de haciendo la salvedad de la pandemia, digo, con Aníbal Fernández tampoco hubo políticas activas en favor de ICRT. Un santacruceño, hijo del pueblo, como lo fue Omar Saidán, tampoco brindó la oportunidad, y digamos como que toda la cuestión de la carboeléctrica se ha ido posponiendo tanto que parece una promesa eterna, y es lo que de alguna manera seguramente argumentarán quienes pretendan bajarle la persiana o condicionar de alguna manera el futuro de ICRT, ¿no? Porque los propios políticos que se llenan la boca hablando de la empresa también han sido en muchos casos los que no han hecho nada por la misma. Sí, mirá, en ese sentido nosotros, si tenemos que hacer un análisis con respecto a nuestro yacimiento, también es cierto que hay una cuestión que nosotros no podemos
no podemos entender hasta el día de hoy. Pasan los años y tampoco se concreta este gran proyecto de Néstor, de Cristina, de haber traído hasta acá, hasta la Boca de Mina, un interconectado nacional que estaba allá por el Choel, que cruzó toda la provincia del Chubut, Santa Cruz, para llegar acá a la cuenca carbonífera, para que se construya ahí esa usina, para darle valor agregado a nuestro carbón, por lo que tanto nosotros luchamos históricamente, ¿no? Darle valor agregado a un carbón, justamente para que tengamos una empresa medianamente rentable. Yo digo medianamente rentable porque yo creo que convirtiendo nuestro carbón en energía y generar los recursos económicos que nosotros generamos, yo creo que medianamente no tendríamos que tener ningún tipo de problema. Esa es nuestra realidad, o sea, ningún tipo de problema. Digamos que la ayuda del Estado Nacional sería ínfima, entonces no jodería absolutamente a nadie para poder subsistir. Y lamentablemente eso durante todos estos años no se logró. Y eso no es culpa de la gente, no es culpa de los trabajadores. No es culpa de los trabajadores hoy también que este yacimiento tal vez no tenga la producción que debería tener, que los dos módulos no estén terminados. Eso no es culpa de los trabajadores, porque a los trabajadores nos culpan de muchísimas cosas. Pero en ese sentido acá no tenemos absolutamente nada que ver, porque acá no se está generando, o sea, si no se genera energía no es por falta de carbón, es porque esa central tiene problemas técnicos y nosotros no somos los responsables de los problemas. Y estoy hablando de un único módulo para ingresar al sistema, que es lo que nosotros, por lo que tanto peleamos. Por eso digo, y con respecto al tema de las intervenciones hay marcadas diferencias. Nosotros tuvimos 3 años y medio con la intervención de Aníbal Fernández y después del resto de su gente, lamentablemente perdido, porque no se hizo absolutamente nada. No se hizo absolutamente nada. Después de la llegada de Daniel Peralta, después de que cuando asume Daniel Peralta, en estos 6 meses, Daniel Peralta hizo muchísimo más de lo que hicieron tanto Aníbal Fernández como, bueno, no me acuerdo el que quedó después de Germán Arribas y compañía, o del propio coordinador general, que a lo único que se dedicaba acá era pelearse con los trabajadores, que era el ingeniero Vilches. Por eso decíamos nosotros en su momento que acá se tendría que haber puesto frente de la empresa a alguien que tuviera ese sentido de pertenencia, alguien que la conociera, justamente para tratar de concretar lo que tanto necesitamos nosotros, porque también es cierto que no puede ser que pasen los años y cada 4 años nosotros los trabajadores, que somos los que vivimos y estamos acá en la cuenca carbonífera y que dependemos directamente de esa empresa, tengamos que andar, digamos, sufriendo de la forma que lo estamos padeciendo, porque esa es nuestra realidad, Héctor. Acá se está sufriendo, la gente está sufriendo esta etapa y esta indefinición de no saber qué carajo es lo que va a pasar con nuestro yacimiento a partir de haber ganado las elecciones Javier Milei. Esa es nuestra realidad. Entonces, también es cierto que hacia atrás, y no digo, por eso vuelvo a repetir, y en eso no tenemos absolutamente que ver nada los trabajadores, porque acá los 2 módulos tendrían que haber estado funcionando, y no estoy hablando de uno, estoy hablando de los 2. Son muchos los años que han pasado y que se desperdiciaron y que no se hicieron y que no se hizo absolutamente nada. Y eso no es responsabilidad de los trabajadores, esa es la responsabilidad de los políticos que estuvieron al frente de nuestro yacimiento, de no haber completado una obra tan importante para todos nosotros, y que tan importante que de eso depende el futuro acá de la cuenca carbonífera, no haberse completado. Es lamentable. Bueno, hoy estamos sufriendo y padeciendo todo esto. Hoy ante cada elección nacional a nosotros nos preocupa para saber quién es el que va a quedar al frente del país. Y bueno, y pasan estas cosas como nos pasó en el 2015. Imagínate que en el 2015 también estábamos preocupados y nos pasó lo que nos pasó. Pasaron 8 años pasaron y no se pudo terminar. Tuvieron los 4 años, por supuesto, de Macri, que no hizo absolutamente nada. Y ahora tuvimos 4 años más nosotros con un gobierno con viento a favor.
y tampoco se terminó. Y en esto vuelvo a repetir lo mismo. Yo rescato los 6 meses de Daniel Peralta. La verdad que hizo y muchísimo. Le faltó tiempo para poder concretar esto. Pero después 3 años y medio para atrás se perdieron, totalmente perdidos los tuvimos. Bueno, y así como también en otros tiempos. Pero por eso digo, acá, si este yacimiento no funciona, la responsabilidad no la tienen los trabajadores. Y también en ello le cabe responsabilidad al gobierno de la provincia de Santa Cruz, porque en todos estos años jamás se involucró absolutamente en nada. Absolutamente en nada. Si se involucraba era simplemente para opinar a ver de quién tenía que ser el interventor de este yacimiento. Y más encima le erraron con la opinión, al ponerlo a Aníbal Fernández, por ejemplo, en este último tiempo. Porque acá no se hizo absolutamente nada. Y fueron 8 años de la misma gestión en ese caso, o sea, Macri y después Alberto Fernández, pero en la provincia estuvo Alicia, digamos, así que en ese sentido... Yo digo, nosotros, claro, a ver, el gobierno de la provincia cambia recién a partir del 10 de diciembre, pero anterior a todo esto, ellos vivieron todos los procesos del yacimiento. Por eso digo, y lo único que se involucraron es en opinar a ver quién tenía que ser el interventor del yacimiento, y nada más. Pero jamás se involucraron en forma seria. Jamás. Porque jamás la provincia metió gente, por ejemplo, en la central de 240. Profesionales, pero profesionales para que controlaran qué es lo que se estaba haciendo, inclusive. Y sí se estaba haciendo algo. Porque nosotros nunca tuvimos control sobre eso. Sobre lo que se hizo, no se hizo, si se hizo bien o mal, o no sé. Nunca lo tuvimos. Por eso nosotros teníamos esa pelea constante con el coordinador general que era Vilches. Sí. Bueno, todas estas cuestiones nos han sucedido. Y como digo, y esto no es culpa de los trabajadores. No es culpa de los trabajadores. No es culpa de los trabajadores que hoy esto no esté funcionando. Pero sí somos nosotros, los trabajadores, los que sufrimos y padecemos cuando llegan gobiernos como esto, que no sabemos o que expresaron antes de llegar lo que pensaban del Estado y lo que pensaban de las empresas del Estado. Entonces somos nosotros los que sufrimos y padecemos. Somos nosotros los que hoy estamos mirando por televisión, escuchando a ver qué es lo que se define con nuestro yacimiento. Los trabajadores. Pero bueno, ojalá Dios quiera que, como te dije hoy, lo menos malo sería la privatización. Pero por lo menos que tener un fin de año donde los compañeros puedan cobrar su salario, puedan cobrar su aguinaldo, porque también está eso. Acá, más allá de cualquier definición que se tome con respecto al yacimiento, no va a llegar tampoco de la noche a la mañana, donde alguien se va a hacer responsable. A nosotros hoy no tenemos garantizado el sueldo del mes de diciembre, ni el aguinaldo. O sea, no está garantizado. Entonces, puede llegar a pasar también de que no cobremos eso y que después se tome una definición con respecto al yacimiento. Es muy jodido lo que estamos viviendo hoy los trabajadores. Por eso digo, esa incertidumbre que tenemos hoy, la verdad que es agobiante y desgastante. Luis, te agradecemos por el contacto y estaremos obviamente siguiendo de cerca y atentos a lo que vaya sucediendo, y en caso de ser necesario te convocaremos nuevamente para poder charlar al respecto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchachos, justamente por a Nuevo Día, por darnos un espacio siempre para poder justamente manifestar nuestros problemas, nuestras preocupaciones como las que tenemos ahora, y también para que se sepan en el resto de la provincia, ¿no? Un abrazo grande para vos y todos los laburantes por allí. Que tengan buen día. Luis Avendaño, secretario general de Luz y Fuerza de la Cuenca Carbonífera de Río Turbio, justamente hablando de ICRT, 2.200 trabajadores, y no solo allí, acá también, tenemos gente muy amiga, de hecho familiares, de los integrantes del Nuevo Día que trabajan allí
y cuyo puesto laboral, cuyo sueldo de diciembre, dijo, y aguinaldo están sujetos a No están novedades. garantizados. No, claro. Durísima la situación, y habrá que seguirlo de cerca, qué es lo que termina determinando, en definitiva, el próximo presidente. 38% arriba YPF, las acciones abrieron hoy, para tener en cuenta también las empresas que pretende vender por deficitaria o, Sí. o no sé por Hay qué. cuestiones Milei. que ayer, por ejemplo, estamos en un grupo de red de Medios medios nacionales. nacionales, que siempre lo cuento porque hay mucho intercambio de opiniones. Ayer decían que, por ejemplo, Telam, algunos exponían, bueno, mucho de lo que se quiere privatizar, si no se encuentra comprador, lo van a cerrar. Sí. Como por ejemplo Telam, decía, ¿quién va a querer comprar Telam? Y hay mucho de eso hablando sobre cuestiones que son vendibles, o medios, por ejemplo, públicos que son vendibles y otros no, y que donde no lo encuentran comprador, lo que dicen es que el segundo paso es vender, es cerrarlo. Por eso hay mucha preocupación, ¿no? Hay familias enteras, y muchísimas, que están en vilo esperando si se privatiza, si se cierra, si se vende, qué quieren hacer. A ver, hay un montón de cuestiones, porque acá lo pensamos desde ICRT, los ferrocarriles, por ejemplo, que son un medio de transporte que sobre todo en el AMBA o en la provincia de Buenos Aires y en el norte, aquí no nos afecta porque no hay, pero... Un troncal importante de los ferrocarriles en Argentina se llama Belgrano Cargas. Claramente. Es el que trae la producción del NOA hacia Desde los Tucumán, puertos, sí. hacia exactamente los puertos, incluso va hasta Bahía Blanca, y después toda la región de la provincia de Buenos Aires, en muchos casos se moviliza en tren, digamos, desde Olavarría, desde Mar del Plata, desde Bahía Blanca particularmente, que es un boleto barato, pero que, a ver, no solo la privatización de ese servicio, la desaparición, ya esto sucedió en los 90, donde ramal que para, ramal que cierra, y quedaron aislados del mundo un montón de pueblos que en algunos casos terminaron desapareciendo. ¿Y por qué tiene que desaparecer un pueblo? ¿Por qué la gente se tiene que ir de su lugar simplemente porque el tren no pasa más? O no simplemente porque el tren no pasa más, que es también un rasgo identitario de nuestro país. Entonces, hay muchas cosas que hasta incluso desde ese punto están en juego por estos días. Guillermo Franco y Nicolás Pose, del equipo de Milei, serán los encargados del traspaso. Aníbal Fernández y Raúl Rigó, hombre que estaba, digamos, en el equipo económico de Sergio Massa, o que está, son los designados por Alberto Fernández, 2 y 2, para encauzar, digamos, el traspaso de mando presidencial hacia el 10 de diciembre próximo. Toda la data va surgiendo de manera vertiginosa, así que estamos atentos Es a mucho, ello. y mucho lo que resta por conocer. Uno está todo el día, particularmente uno que trabaja en medios, haciendo F5, a ver qué surge más, de qué pueden anunciar, porque esto recién empieza. Sí. Hay muchísimo por conocer y muchísimas medidas por empezar a más profundamente Atenderse. a atender, ¿no? Y hay una cuestión también que a nosotros como empresa nos hace, ¿no? Digamos, hay gente que nuestros sueldos, los sueldos de nuestros compañeros dependen también de nosotros, y si el supermercado todo aumenta significativamente, como empresa, imagino que una pyme, etcétera, empresas, se van a ver en una situación similar. Cualquiera, sí, porque suba la inflación, tiene que subir los sueldos, y no todos tienen la espalda del Estado para ir subiendo sueldos a medida que suben. El tema es que ahora se votó el despido sin indemnización ni razones particulares, y muy probablemente también las paritarias sea una institución que, más allá de lo malas que están siendo en nuestra provincia, por ejemplo, es algo que hay que defender y que procurar mejorar, no que desaparezca y que quede al capricho del jefe cuánto le corresponde de aumento a un trabajador o trabajadora. Mientras tanto, mientras hicimos la entrevista con Avendaño, el dólar ya se afirma en aumento, digamos. Ya hoy, desde que abrió la actividad y hasta ahora, subió 120 pesos, y en este momento el dólar blue está a 1070 y subiendo. Claramente es lo que muchos decían que iba a pasar. Está tranquilo dentro de todo respecto de lo que muchos decían que podía pasar, los más alarmistas, ¿no?
pero se subió y va a seguir subiendo. Hay un oyente, no se identifica, estaría bueno que nos mande al menos el nombre de pila. Buenos días, gente. Privatizar no es dejar gente sin laburo, es optimizar recursos y prestar un servicio con más responsabilidad, donde sí hay un responsable. Hoy todo lo que es público y del Estado está plagado de ñoquis y también gente laburante con muchas ganas y mucha capacidad. Bueno, hay que premiar a esa gente y castigar a los ñoquis, y eso se hace privatizando. Sin laburo se van a quedar los que quieran. El tema es que cierra la empresa completa, o sea, si desaparece la empresa, no le preguntan a ver cuál tiene ganas de trabajar y cuál no. Cierra. Esto ya lo vivimos. Yo me acuerdo muy bien. Las privatizaciones de Menem en los 90. Ferrocarriles, YPF, YSEF, gas del Estado, la electricidad y el agua en Capital Federal, y Gran Buenos Aires y otras y distintas provincias. ¿Qué otras cosas? Las cajas de seguridad social. Claro. En aparecieron procura de las FJP. En procura de las FJP, utilizando el modelo chileno de AFP, que en Chile todavía están. Bueno, el segundo del ANSES es un capo de AFJP. Que va ahí con Píparo. Lo peligroso de esto que es se vuelve a una rueda, es todo circular, todos por ciclos en la Argentina pareciera. Ahora nuevamente el ciclo de la privatización y todo lo que ha conllevado, ¿no? Sí. En realidad se terminan los populismos, empiezan las privatizaciones. Esto es populismo igual, Milei es un populista de derecha. De derecha, claro, sí, pero populismo, digamos, entendido el gobierno de peronista que se va, ¿no? Pero esto ya lo hemos vivido, y mucha gente que sale así libremente a hablar, me parece que ni siquiera estaba sobre el planeta Tierra cuando en Argentina se habla muy libremente, y lo que es peor, se habla sin memoria a veces. Y hay gente que está hablando de que vuelven las privatizaciones y ya las padeció. Sí, el tema es, plantear las inquietudes. Si hay gente que no labura y cobra un sueldo, eso está mal. No estamos a favor de eso. Está mal, porque de hecho es dinero que se pierde para darle oportunidades a otras personas. Eso lo fomentó el sector que se acaba de ir el domingo. Sí, sin duda. Bueno, de hecho acá en la provincia, ¿no? Acá en la provincia. Y otros sectores también. Porque nadie escapa. Lo de los ñoquis, sí. Hay gente in eternum, gente que está 12, 15 años, hasta gente que se ha jubilado siendo ñoqui, siendo un parásito del Estado. Tal cual. Pero eso no quiere decir que tengan que caer todos en la volteada. En el medio hay gente que tiene necesidades, que tiene hambre, que tiene familia, que tiene que vestirse, que comprar. Y en tal caso, si se va a privatizar alguna empresa por deficitaria, que sea un proceso y que no se deje a toda la gente, a una comunidad completa, como lo hablábamos con Luis, en la calle, ¿no? Así que eso es un poco también lo que ha pasado, ¿no? La irresponsabilidad o el chauvinismo político que han hecho durante los gobiernos kirchneristas de Cristina, posteriormente el apriete y la reducción que se quiso hacer, se hizo con los despidos voluntarios en ICRT, en Río Turbio y en 28 de noviembre, y ahora el mal desmanejo, poner a un chaplín a manejar una empresa que de una vez por todas tiene que ser productiva, que de una vez por todas tiene que aportar, porque es cierto, los sueldos salen del Estado Nacional para mantener la empresa, pero si en 4 años no se pudo reactivar nuevamente la termocina, muchachos. Sí, fue culpa igual lo dijo clarito, sí, Luis, Alberto me parece. Fernández y de este gobierno provincial que se hizo elotario durante 8 años, porque tampoco aportó una idea. Sí. Y también va a ser responsabilidad. Qué mal que le han hecho, ¿no? Incluso al progresismo, al discurso progresista. Porque mirá, nos lo dice Cacho Álvarez. Quieren imponer la lógica de todo corrupto en el Estado y que son todos ñoquis. Entonces hay que privatizar. Eso también lo vivimos. El tema es que acá el Estado, en vez de hacerlo más eficiente, lo quieren achicar a la mínima expresión. Exacto. Estoy con él.
Y también voy a recordar lo que dijo Avendaño, ¿no? El tema de la liviandad con la que se salió el vicegobernador electo a hablar. No sé, debe tener alguna solución, es cierto. Debe tener, va a ser un dolor de cabeza también para el gobernador entrante y su vicegobernador resolver la situación de ICRT. Porque ICRT hay dos pueblos, 28 de noviembre y Returbio, no están en Afganistán, están en Santa Cruz. Sí, como que no van a tener líos, se les va a Ujú. sumar este igual. Sí, nos queda para hablar Diego Robles, secretario de Hacienda Municipal, para también avisorar un poco la situación del municipio particularmente. Soy Juan, dice quien nos mandaba el mensaje anteriormente, gas del Estado no cerró, si no estaríamos sin gas. No, está privatizado. Está privatizado, TGS del Estado. traslada y Claro, Camusi Camusi, vende. sí. Telefonía del correo no cerraron, si no estaríamos sin esos servicios. En mi opinión, y está bueno debatir, sabemos que lo que depende del Estado es muy flojo en el servicio. ¿Cómo es nuestro servicio de energía? ¿Cómo es nuestro servicio de agua potable? ¿Cómo están nuestras rutas? ¿Cómo es nuestro servicio de limpieza y recolección de residuos? Nos deja esas preguntas de manera retórica, creo yo, contestándose, o cada uno contestará y entenderá que no es eficiente en ese sentido tampoco. Está buena la participación y está Sí. bueno. No sé si no es Juan su... No sé si... No sé, No, no si no le mandaría a usted, no ¿no? mandaría. Pero igual siempre nos escucha y le mandamos un abrazo grande. Pero está bueno sumar diferentes opiniones, ahí está lo interesante y el debate que genera también. Igual, ya la tenemos sobre la cabeza, la espada, así que será cuestión de... Y esto es lo que llama la atención y por eso se lo preguntaba yo también a Jairo Guzmán, porque se habla de, ya se está advirtiendo que va a haber resistencia, lo está advirtiendo el gobierno electo, y que ellos van a contrarrestar esa resistencia. Pero si vos estás pidiendo por tu puesto laboral, no es una resistencia delincuencial, es una resistencia por tu propio bienestar. Así que llama la atención ya la advertencia que están lanzando Macri, ¿no? Que ahora está como el gran ganador, se pasea por sus propios canales y habla de lo que sucederá, aunque no es presidente, no ha sido elegido para nada. Esto es Arriba el Día. Vamos a ir a una pausa porque tenemos en espera ya hace un rato a Diego Robles, el secretario de Hacienda Municipal. Creo que es momento para otra bomba de humo y batirme en retirada. Nuestra sociedad me perjudica, vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizá en la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrar entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho mientras la pasas bien. Yo lucho. Quizá por la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Pero también siento que solo es un momento que todos deberíamos pasar.
Quizá para mañana que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde deberíamos estar. Despertate con el sonido inconfundible del rock nacional argentino. Una poderosa fusión de pasión y rebeldía que marcó generaciones. Primavera 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Bueno, le pedimos disculpas, no pudimos establecer el contacto con Robles nos demoramos nosotros en la charla con Luis Avendaño y probablemente esté en otros menesteres. Puede ser mañana igual. La idea No hay es problema, hablar con sí. Robles, porque todavía no hay ministro de Economía a nivel provincial, y una de las cuestiones que genera mucha incertidumbre en Santa Cruz, y tanto en todos los Sí, las es una provincias escalera, y digamos. los municipios, es la coparticipación. Claro. Se dice que Milei quiere eliminar la coparticipación, o por lo menos cambiar el sistema de reparto de dinero a las provincias. Las provincias reparten dinero a los municipios. Entonces ya hay gobernadores que dicen, sin coparticipación tenemos que cerrar casas rosadas, tenemos que cerrar los municipios, no va a casar para pagar los aguinaldos, no va a casar para pagar los sueldos. Entonces es una de las cuestiones que urgentemente el gobierno nacional tiene que aclarar. ¿Qué va a hacer con el reparto, con el envío de fondos que todos los meses hace a las provincias? Si lo va a hacer, si no lo va a hacer, si lo va a eliminar o lo va a modificar, porque hay muchos gobernadores esperando eso. Porque aparte Y- no tiene un gobernador de él, aliado. Claro. Va a haber algunos que Macri los encolumne. Pienso caso de Nacho Torre, por ejemplo, que de hecho estuvo en aquella reunión que se cocinó el apoyo a Milei. Pero O Cornejo. quizá veremos. Pero hay otros que son de corte peronista que muy probablemente están diciendo dame lo mío, no, yo no quiero renegociar lo que me corresponde por coparticipación. Y ahí es donde va también a haber Tire y afloje, ¿no? pero sí, hay que poner digamos sobre la mesa que en materia de estructura o de fortaleza política el gobierno que va a asumir ni en lo legislativo ni en la federalización de cargos no tiene un intendente. No sé si habrá algún concejal de la Libertad Avanza, yo calculo que sí, en Creo todo que el tiene país. uno o dos intendentes, nada más, ¿eh? Nada más, sí, a nivel nacional, nada más. Me parece que no, pero lo vamos a chequear ahora en la búsqueda minuciosa. Bueno, gobernadores no, y eso
de alguna manera también lo va a llevar a la necesidad, a la obligación de acordar. De acordar y para fortalecer su política de gobierno o su gestión de gobierno. Exacto. Mirá, en este dilema nos puso el kirchnerismo por el exceso de casos de corrupción y la falta de empatía con determinados sectores que se sintieron excluidos de esa política, pero el camino para mí debe ser el equilibrio entre lo público y lo privado. La idea es hacer más eficiente el Estado, no achicarlo o desaparecerlo, como nos dice nuestro querido Cacho Álvarez, que dice que por lo general los negocios que no hace el Estado los hace o los poderosos amigos del poder o empresas extranjeras que se la llevan para afuera. Vos estarás bien ahora, ¿no? Yo sí, yo hice las inversiones necesarias, pero bueno, mis inversiones están fuera de Argentina y no puedo hablar mucho más de eso porque la FIP me está siguiendo los pasos. Te la tenías escondida. La tengo, sí. Disimulo mi monotributismo, o sea, o con mi monotributismo disimulo todo eso. Claro, disimulo todo la pantalla. En otros países soy responsable inscrito. Claro. Novedades de última hora antes de retirarnos de esta velada matutina que se llama Arriba al Día. No, hacer un repaso breve. Los supermercados, decíamos, recibieron listas actualizadas de precios con algunos productos que tienen hasta un 45% de aumento. Y la otra cuestión es que el dólar volvió a subir. Tenemos sobre todo el dólar blue, ¿no? Es el que más subió. Ahí se vende a 1050 o 1070, depende del minuto en el que veas su valor. Se estima que va a seguir subiendo más. Hay que ver hasta cuánto logra el mercado movilizar esta moneda, ¿no? El dólar oficial casi que no se movió, está 3.71,50. Bueno, y es uno de los temas que la economía está siguiendo muy de cerca. Perfecto, estaremos atentos. Antes de retirarnos, vamos a citar a nuestra compañera Karina Taverne, que a pesar de su dolor de muela, que hoy no lo notamos hasta que cerró la otra gestión y dijo, chicos, estoy con un tremendísimo dolor de muela. Mira, se la bancó estoica. Estuvo en el IDU, y estuvo charlando con justamente referentas de dicha entidad, referentes gremiales en este caso, contándonos un poco el panorama desde allí, donde, como lo decía ella esta mañana, se intensifican las medidas. Vinimos la semana pasada, ustedes nos contaban que siguen con este reclamo, sin respuestas salariales que de alguna manera se acerquen a lo que ustedes están solicitando. Hoy, martes 21 de noviembre, ¿cuál es el cuadro de situación? Hola, buen día a toda la audiencia. Bueno, hoy continuamos con el paro. Nos pusimos de acuerdo todos, como verás. Bloqueamos la entrada a Dirección General de Administración, la Dirección de Recupero, Jefatura de Mesa de Entrada, las escaleras que va a Presidencia. Únicamente ingresan la Presidenta, los vocales y el gerente, nadie más. El piso de arriba está todo vacío, y en la otra escalera, cuando después vayas para allá, también están bloqueadas para que nadie ingrese por las escaleras. Nosotros estamos reclamando el 55% de aumento, queremos ser escuchados, queremos que el ministro de Economía, antes de que se vaya, escuche y sepa escuchar a los trabajadores del IDU, que él sabe perfectamente nuestra situación. Como te contamos el viernes, ahora nos enteramos que la presidenta hizo una nota en la cual autorizó a toda la gente que cumple funciones para la presidencia, que se retiren a sus casas, porque dijeron que total nosotros aguantábamos hasta la 1, 2 de la tarde y que después venían ellos a trabajar a esa hora. Igualmente mandaron a otro grupo porque van a entregar viviendas, no sé si se sabe el pueblo de Río Gallegos que iban a entregar viviendas, que únicamente lo sabe muy poca gente, ni nosotros sabíamos que vinieron ayer domingo a trabajar y a citar gente. Ayer lunes, así que se fueron, los mandaron al predio porque parece ser que mandaron a llamar a toda la gente por teléfono y habrán ido su gente a trabajar a un predio que no sé qué predio es para citar a la gente por el tema de vivienda. Ojalá que cuando esté con el tema de las entregas
tengan en consideración la gente que todavía tiene 44, 45, 43 en puntaje, porque no sé qué es lo que van a hacer, no sé a quién les van a dar vivienda, si les corresponde o no les corresponde. Así que muchos están contentos porque nos enteramos que hay varias personas que van a recibir vivienda que tienen apenas un año de antigüedad. Entonces, bueno, hay que ver a quién les van a entregar viviendas. Norma, este cuadro de situación que ustedes nos contaban el viernes, que ahora también nos amplía un poco Mabel, ¿los han llevado a recrudecer este reclamo? Por supuesto, evidentemente acá la situación económica que estamos atravesando como trabajadores es totalmente, digamos, nuestros sueldos son paupérrimos en considerando el aumento que hay en los precios, el acceso al supermercado, el acceso a la salud. Entonces, evidentemente, estamos muy mal porque realmente la mayoría no llega a fin de mes. Y por eso hacemos el reclamo de que esta recomposición salarial que solicitamos sea considerada. ¿Por qué? Porque evidentemente no estamos en condiciones de trabajar cuando sabemos que en nuestra casa no podemos llevar el pan a nuestro hogar. ¿Cuándo tienen nuevo encuentro, nueva reunión salarial? ¿Lo tienen definido? No hay nada definido, solamente tuvimos la reunión el otro día donde iniciamos el paro y bueno, veremos a ver qué dice Presidencia, el directorio, si van a reconsiderar o no el pedido nuestro. Mabel, ¿están como en una especie de ocupación del edificio? En realidad estamos acá pacíficamente, sentados, tomando las oficinas para que no trabajen, pero la verdad que no entiendo a mis propios compañeros. Los que estamos acá somos los que siempre estamos en la lucha y estamos unidos, por más que tengamos diferencias. Pero el resto, vieron que no podían ingresar a su oficina, se fueron a sus casas. A ver, compañeros, tienen que cumplir su horario, tienen que entrar. Si entran a las 9, que se queden hasta las 3 de la tarde, pero tienen que cumplir su horario y se fueron todos a su casa. Bien, que cuando se gana un aumento salarial también lo reciben los directores provinciales, directores generales, directores comunes, jefatura y todos los compañeros. Entonces no me parece justo de que los que han venido han pegado media vuelta y se han ido a su casa. Y bueno, acá continuaremos con la lucha, estamos definiendo si nos quedamos hoy toda la noche acá en el edificio. ¿Hay posibilidades que puedan pernoctar? ¿Lo están evaluando? Sí, porque como hicieron la nota desde Presidencia para que su gente se vaya a su casa y dijeron que vengan después de las 3 a trabajar porque dijeron que nosotros no nos íbamos, entonces parece que no vamos a tener que quedar. Vamos a tener que quedarnos. Igualmente les recuerdo a la gente, a la Presidencia, que Dirección General de Administración está haciendo rendiciones y como no pueden trabajar, se van a seguir retrasando para presentar las rendiciones al Tribunal de Cuentas. Es una pena. Pero bueno, si tuvieran los papeles al día, hubieran tenido la rendición, pero ya de este año. Pero como están atrasados, están desesperados. Igualmente hubo un compañero que le faltó el respeto acá a la compañera, tratándola de loca porque no pudo ingresar a su oficina. Se vuelven todos locos, parece que están todos alterados y es una vergüenza porque todos los compañeros van a recibir el aumento si se logra algo. Pero bueno, esto es lo que hay, estos son los funcionarios que tenemos, estos son los funcionarios que van a estar hasta el 10 de diciembre, entonces bueno, vamos a esperar que el ministro, no sé si continuará o no continuará, si va a seguir en el Ministerio de Economía colaborando con el nuevo ministro de Economía o si va a seguir en el mismo lugar, no lo sabemos todavía, pero espero que tenga consideración con los empleados del IDU, porque sabe perfectamente cuánta plata ingresa y cuánta plata egresa. Así que bueno, estamos acá y en la lucha y me gustaría que recorras para que veas los lugares donde hemos bloqueado los accesos para que no puedan trabajar. Ahora lo vamos a ver. O sea, hoy no es un día para que la gente venga a hacer un trámite al IDU. No, vino varias personas, le pedimos disculpas, pero les explicamos. Si la Presidencia hubiese tenido buena predisposición, esto no pasaría. En realidad ella tiene la potestad, tenemos un estatuto, no necesita más que eso, hacer una simple resolución y dar el aumento como corresponde, con su firma y la firma de los vocales y la firma de la gerenta. Es un trámite nada más
administrativo. Pero bueno, no quieren solucionar, se ve que quieren que estos últimos 10 días estemos acá sentados hasta que venga el nuevo presidente y no presenten ninguna rendición, porque vamos a estar acá plantados hasta que tengamos una respuesta. Lo hemos decidido, estamos de acuerdo con todos, la mayoría, y bueno, tendremos que dormir sentados acá en el edificio. ¿Podemos recorrer un poquito? ¿Sí? Sí. Para que vos veas, yo voy a la tuya. Allá vamos ahí en este pasillo, cuando nosotros ingresamos al IDUC, es el pasillo a la mano izquierda, donde ahí funciona qué oficina. Ahí... que esa parte quizás es más visual, así que si quieren pueden ir al vivo en el Diario Nuevo Día, en nuestra página de Facebook, para recorrer también y conocer un poco cómo es el interior del edificio nuevo, dentro de todo, que tiene el IDU, donde de hecho podrán ver que hay trabajadores y trabajadoras en distintos lugares desarrollando sus medidas de fuerza. Se lo estoy mostrando ahora en el streaming para quienes están justamente siguiendo la transmisión por dicho medio. 12 del mediodía, 22 minutos. Podemos empezar hacia el final, empezar a enfilar hacia el cierre de esta edición, en la cual, bueno, hemos tocado temas interesantes y todas las mañanas van a ser así, van a ir surgiendo un montón de cuestiones ya determinantes seguramente para lo que serán los próximos años, y obviamente aquí te contaremos la data y también obviamente haremos el análisis correspondiente y desde este lugar del mundo, ¿no? Que es el que nos interesa seguramente con mucho más énfasis, porque somos habitantes de esta hermosa provincia que es Santa Cruz. Sí, respecto del dólar, para actualizar, se vende a... ¿Vendo o no? Se vende a 1070, y la cuestión es que, según publica el diario Clarín, en el mercado sí, descuentan o ya dan por hecho una devaluación del 30%, un aumento, ¿no?, del 30% antes que termine el año, y dicen que se está negociando entre quienes manejan el mercado. Mira cómo es esto: están negociando un dólar oficial para diciembre a casi 900 pesos. El oficial. El oficial, que hoy está 371,50. Sería aumentarlo más del doble, digamos. Claro. 860 es más o menos lo que están manejando como dentro de lo que es esta negociación para diciembre de este año. Y entonces el valor del litro de nafta, imagino que rondará una cifra similar. Y indexado, el dólar va a subir. Haciendo la comparativa, que hoy el precio de nafta, bueno, está un poco más bajo que el dólar blue, pero que el dólar oficial, perdón, pero si sube, yo imagino que llegará, o sea que irte de vacaciones. Esto es lo que se está negociando. ¿Vacaciones? Fuera. El pedido de algunos de los que integran el mercado es que se vaya directamente a 1000 para cerrar en números redondos hoy de diciembre. Y se está negociando 860, 870. Bueno. Todo esto progresivamente de acá hasta diciembre, que no queda mucho, digamos, queda días, un mes y pico. O sea, que claro, pareciera que fuera el próximo trimestre, pero no, son 15 días, 20 días. Un poquito más, poner 35 días, pero igual, es un poquito más de un mes en el cual se duplicaría el valor del dólar. Vos decís para el cierre de año, para fin de año. Claro, esto te está hablando para diciembre de este año, no del año que viene. Es realmente una locura. Argentina, por el momento. Esa es la Argentina que quieren. Y esto lo publica, perdón, porque sonrisa después como 5 días. Uno puede decir que Clarín, sabemos todo lo que significa respecto a la política, pero todos los medios nacionales respetables están manejando la misma información de una negociación en el mercado de acá a diciembre del valor del dólar a casi 900, negociándolo, porque hay quienes quieren que vaya directamente a 1000. Claro. De hecho, oficial, ayer escuchaba a un economista del equipo de Milei que decía que ellos el primer día de gobierno lo que tienen que hacer es dejar libre, que flote hacia donde flote el dólar. Y salimos todos corriendo. Estamos hablando del dólar oficial en un sistema en el cual todavía existen todas estas variantes del dólar, y que tendremos, si este es el oficial, el dólar blue a más de 2.000, de hecho, 3.000. Hubo novedades del dólar agro que no nos influye particularmente, sí, pero claramente tiene que ver con un sector importante de la economía
que cambió, digamos, su coeficiente. Antes se liquidaba este dólar 70% al precio oficial y 30% al precio de dólar MEP, y esta semana y hasta el 10 de diciembre va a comenzar a liquidarse 50% al valor del dólar oficial y 50% para el MEP. De 500 pesos que estaba el viernes pasó a 614 hoy el valor de ese dólar. Es decir, los exportadores por cada dólar que venden afuera reciben 614 pesos sería. Así que, bueno, todas estas interpretaciones y algunos datos de la realidad que no son interpretaciones, son números concretos, los vamos repasando en cada jornada aquí en la mañana y luego, obviamente, en el diario Nuevo Día vendrán nuestros compañeros a la tarde fuera de contexto, que ayer hicieron la del balde plástico, y seguirá la programación de Nuevo Día. Le mando un saludo a ¿Puedo Cristian. preguntar cuál es la del balde plástico para los que Te descuidás y se raja. Oye, bueno, son buenos, pero se rajan. Sí. Se prevé un piso semanal de aumento del dólar hasta llegar a esos 1.000 pesos de los que hablamos, nos dice Cristian, también en data que va recabando la gente. Caigan en lo que esto significa, ¿no? O sea, los que planean viajar en auto, no somos agoreros. Esto se va a ir a traducido al valor de combustible y de Sí. un montón de cosas, Sí. así que más que nunca un estoqueo a medida que puedan. Ayer suspendí mis vacaciones directamente. Le dije, muchachos, nos vemos en Disney en otra ocasión. Así que, bueno, va a seguir siendo la tónica, porque además no solamente va a aumentar la nafta para que vos te muevas hacia tu punto de destino, sino que la comida, el alojamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Sube el dólar y sube todo. Todo. Playas griegas, otra vez. Algunas cosas más que las otras, poner material de la construcción, el hierro se va a ir al Sí, demonio. esos commodities. Hay cuestiones bien. La bolsa de cemento. La bolsa de cemento. Dolarizadas. ¿Cuánto está la bolsa de cemento hoy? ¿Hoy 21 de noviembre? No sé. Por suerte no sé, pero. Ya, usted se terminó. No sé, debe estar más de 3. No sé, la verdad. Ya mismo, Más a de ver, tres- más de chequeamos tres- más de ahora 3.000, como para... Más de 4.000 me juego yo, la bolsa de cemento. Voy a chequear ahora en un comercio local, para ver qué onda. La barcaza de Tierra del Fuego, me dicen, es cierto también. ¿Sí? Habrá que estar atentos a Sí. los fueguinos, que todos se van de vacaciones. ¿Cemento qué? ¿Cuál? ¿El Comodoro? Comodoro. 6.500. La bolsa de 50 kilos. Y Avellaneda, 6.300. 6.500, Bueno, voy a hacer mi Pero casa de ¿hace chapa. cuánto? Creo que hicimos una nota hace 2 Sí, meses que sí, estaba a 3.000. un mes y alguito. Y nos asustamos. Ya está Sí. más del doble. Sí. Imagínate. Dios mío. Uño, y dijo... ¡Me duelen los bolsillos! Tal cual, sí. Claro. 6.500 una bolsa de cemento. Bueno, Los crímenes del gato. en la sombra, no Pero le eché la entonces, culpa. Un hierro grandote así para construir te está más de 30.000 pesos. Ya fácil. Hierro de construcción, sí, del 8. Podés buscar y Juli hierro del 12 poner. más caro. Hierro, a ver, hierro, sí. Estoy buscando en un comercio local, esto es precio... A ver, Descuidado. hierro T de 1 por 1,5. ¿Son de 3 metros y alguito? No, pero vamos No. con un hierro De para construcción. hacer la zapata, ponete. Sí. ¿De cuánto es? ¿De cuánto grosor? ¿De 8? De 8 o 12. De 8 es No, mirá, 7.700. para hacer la platea, una sola malla cima de Sí. 15 por 15, 80.000 pesos. Claro. Ok. Y 80.000 para hacer- pesos una malla cima. Quiso en alambrecito del 6. Sí. Sí, de 2 por 6 que no es la más gruesa tampoco. Claro. Y Imaginate, acá está un hijo. estructural rectangular de Sí. 80 por 60, 60.000. No, una locura es construir ahora. Masa, tú me Construir, escuchas. construir y mandar a encargar un trabajo de soldadura o de herrería metálica. Bueno, mi hermano labura eso, así que lamento comunicarle estos precios. Por los costos, ¿no? No vaya a querer hacer un portón, No, sí, hijo. Un ladrillo. Está cerca de los 400 pesos ya. Un solo ladrillo. Así que está. Silencio estampa. Punto final para esta edición de Arriba al Día. Re mala onda, 2:31. busquemos una buena para cerrar, porque estamos que nos ponemos Bueno, a llorar. hoy juega la selección Ahí argentina, está, ahí rápidamente está. te la ¿Qué saco pasa? para ese lado, porque hay que distraer a la gente, no hay Sí, que pensar en es la esto. única manera, el Y fútbol. sí, hijo. ¿no? El Sí. deporte. 5-0 ganamos hoy en el Sub-17 a Venezuela.
Me parece que vamos con Brasil, atenti. Vamos con Brasil, Atenti. vamos con Brasil. Vamos con Brasil. Sí, porque en el cruce de llaves era así, estipulado. Perfecto. Y hoy también vamos con Brasil a partir de las 21:30, donde en el Maracaná volvemos a visitar a Brasil. Vamos a Brasil, Hacemos la vamos Copa. con Brasil, pero nosotros no vamos a Brasil. No, estaría muy bueno, pero bueno, lamentablemente no pasaron será así. cosas. Por el momento, al menos, no estaremos siguiendo de la partida. ¿Recuerdan a usted aquel clásico pandémico que Sí. se suspendió? Nunca más se jugó ese partido. No. No vayan a hacer la misma. Hoy, Alisson, Emerson, Marquinhos, Gabriel Magaláes, Carlos Augusto en la defensa, André, Bruno Guimaraes, Rafinha, Gabriel Jesús, Rodrigo y Gabriel Martinelli, el hombre del Arsenal, los 11 de Fernando Diniz, el Dibu. Y Brianson. Si fuera brasilero sería Brian Niño o algo así. O Brian Now. Denis. Brian Denis. Claro, él es Brian Denis. Dibu Martínez, Molina, Cuti Romero, Otamendi y Tagliafico en la defensa. Enzo Fernández, McAllister y De Paul, repitiendo mitad de cancha. La duda está en si juega Di María de arranque o doble línea de 4 con Leandro Paredes, 4-4-2. Y arriba, Lionel Messi. Número puesto. Todavía la duda es si Julián Álvarez, la araña, o Lautaro Martínez, el toro, serán de la partida de Lionel Scaloni. Es decir, las dudas Paredes o Di María y Lautaro Martínez y Julián Álvarez en la delantera. Luego de la derrota con Uruguay, busca reponerse el líder de la eliminatoria sudamericana y reciente campeón del mundo, no se olviden de eso, ante Brasil en tierras visitantes. Un abrazo grande para todos los que estuvieron escuchando. Nica es un commodity, así que usted está valorado a dólar agro, mi estimado. Me dicen acá, no voy a decir. Uno de los grandes. Mirá, si lo vendiéramos al exterior, salvamos la deuda eterna. Ojalá. 12:33 del mediodía, Brian Álvarez tiene más hambre que alegría, así que lo liberamos para luego volver en un rato con Fuera de Contexto con Beto y Claudia. Quédate escuchando Radio Nuevo Día con excelente música y leyendo el diario Nuevo Día, donde tenés toda la data de la jornada a jornada, cuando se va sucediendo todo este vértigo que es nuestro hermoso país. Hasta mañana. Que estés bien. La sangre en la tierra será puro amor. Shawty, no dudes de mí, que yo siempre estoy.